Mayores información, era pura tradición, ¿no? Era casi un mito Juana Moreno, ¿no? Hoy hay mucha información sobre Juana Moreno, información valiosa. Para ir educándonos ahí, para ir cerrando esta parte del periodo prehispánico, el tema de Chuquibamba, la mina de oro de Chuquibamba, en ese periodo, inclusive para el propio proceso de Juana Moreno, ha cumplido un papel muy importante. Siempre que se habla de Yata, inclusive para el pago de los tributos para el Inca Atahualpa. Siempre que se habla de Yata, se habla de minería, ¿no? Siempre yo he leído pues documentación, todos, ¿eh? Dicen, la zona minera de Yata, y Yata, minas y minas. ¿Cuál mina? A ver, si no sé el micrófono, por favor. ¿No? Cambiemos el micrófono. Ya vamos ahí. ¿Ahora? Mejor. Muy bien. Entonces le decía que siempre que se habla de Yata, se habla de actividad minera. Y uno pues ahora dice, pero, mina, ¿pero dónde? Antamina. Que no está en Yata. Pero mucha gente piensa que está en Yata. Entonces la mina era pues el lavadero de oro de Chuquibamba. Cuando hacen la distribución, con una gran producción probablemente. Pero claro, es más, las crónicas dicen que los naturales de esta zona preferían pagar su tributo en oro. No querían tejer. No querían ser parte de los obrajes. Dejaban el tejido. Por eso que el obraje era tan deleznable, tan antipático en esta zona. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía un poco de oro en su casa, fruto de las actividades del lavadero de Chuquibamba. Cuando ocurre lo de Juana Moreno, bueno, nos pegaremos un salto hasta el 777, ¿no? Precisamente es ese el motivo por el cual se coligen. Por eso es lo importante, ¿no? ¿Qué pasa en el movimiento de Juana Moreno? Por la aplicación de las reformas borbónicas, se saca de la administración de los recursos de una zona, no solo Yata, digamos que a la élite poblacional provinciana, seguramente aindiada, que estaba asentada en Yata. Entonces, se le quiere excluir, se le excluye. Se le excluye, ¿no? Se le excluye, de hecho. Y se les pone en administración de esos bienes a españoles venidos de España. Santiago y Ulloa, con todo un séquito, con su esposa, su cuñado, sus parientes, ¿no? Entonces, ¿quiénes resultan perjudicados? Los españoles nacidos en Yata frente a los españoles venidos de España. Ese es el punto. La lucha que se materializa con Juana Moreno es esa. Es un movimiento prácticamente local. Absolutamente. Y yo lo puedo afirmar de la lectura de le he hecho un seguimiento a la denominación, a los nombres de todos los que han participado en el movimiento. Los nombres de todos aquellos que registran los expedientes que están en el Archivo General de la Nación, más los que hace recuento Barayano, más lo que hace recuento todos los tradicionalistas, son nombres de personas que están bautizadas en la parroquia del Espíritu Santo de Yata. No he encontrado, excepto uno que es denominado por un alias el Conchucano, que hay dos conchucanos en el proceso, ¿no? Hay uno que no sabemos quién fuera, pero el otro sí, el otro conchucano es yatino. Todos los demás son yatinos, absolutamente. Y en el movimiento, como le comentaba en otro momento, es interesante cómo se reúne en la sociedad yatina, a través del libro de bautizos que obra en la parroquia del Espíritu Santo de Yata, la presencia, por ejemplo, de Felipe Picón. Felipe Picón era un indio poderoso, era uno de los indios principales económicamente, casado con una de las Yacha, María Yacha, que apadrinaba los bautizos de hijos de españoles. Inconcebible. Nada menos. Inconcebible, ¿no? Tenía mucho poder, ¿no? Pero no solo eso, sino que lo que está mostrando es que la élite española se había compenetrado, habían intimado, tenían para los borbónicos unas relaciones indebidas con los naturales, se estaban aindiando. Entonces, es ante esa reacción, ¿no?, al aindiamiento de los criollos, que ocurre
de las reformas borbónicas, y aquí envían pues a Santiago Ulloa, que trata de excluir a esta élite de la administración de los bienes. Y Felipe Picón cumple un papel importante. Importantísimo, tanto así que él es el acusado principal de la quema del obraje de Quivilla, años después por la viuda de Santiago Ulloa. Pero es interesante, ¿por qué? Porque el papá de Juana Moreno, Joseph Moreno, desaparece en el 77 y vuelve a aparecer en el 89, cuando aquí ya actuando como testigo en la reclamación que tiene Manuel de Rojas Yacha por el cacicazgo de su señor bisabuelo, él dice, sí pues, yo soy yatino, pero he estado fuera 14 años, en Chavín de Pariarca, ¿no? Entonces ahora sí podemos tal vez concluir con varias cosas. Primero, que el movimiento del 77 fue absolutamente local. Segundo, que involucró... No ha tenido las connotaciones que muchas veces se dicen, ¿no? Fue por una motivación que seguramente la compartimos. La motivación la compartimos a la larga del Perú. Pero la gesta, la reclamación, la explosión de esta violencia en ese momento fue absolutamente local. Segundo, que involucró a personas de todos los estamentos, porque quienes actuaron son españoles, mestizos e indios. O sea, hubo una conjunción de voluntades. Indios, criollos. Españoles, criollos, ¿no? O sea, de la noble clase social españoles. Ya está. Y lo tercero, que fue un movimiento que, penoso es decirlo, trataba de enfrentar a dos grupos de élite, quien tenían, si cabe la expresión, discúlpenme, cuál de estos dos grupos tenía el derecho de exaccionar a sus indios, porque esa es la realidad del movimiento. Ahora, y como disputa principal suponemos las minas de Chuquibamba, entre otras cosas. El obraje ya rendía, hablemos desde el 532 o 549 al 777, mucho del eje de la matriz productiva había variado. Entonces ya no era pues el lavadero de oro, ya no era la agricultura, la ganadería de guanacos, que había sido totalmente depredada acá, ¿no? Actividad principal. Bueno, y para cerrar esta parte, antropólogo, bueno, de ahí nos explicaba más o menos el tema de las minas de oro de Chuquibamba, inclusive habrían servido pues el oro para el rescate de Atahualpa, y de ahí un poco se explicaría, nos decía usted, de la danza de la huanca, ¿no? Las huancas que todavía no hay una lectura sobre las huancas. Hay dos curiosidades. Que serían una especie de chasquis. No, los chasquis vienen a una denominación muy local de canta, o sea, ¿qué sucede? En el papel ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Chuquibamba y toda la zona del Marañón, toda la cuenca del Marañón, posiblemente hayan tenido más lavaderos, no solo Chuquibamba, sino otros lavaderos de menor producción seguramente. Si no me equivoco, hay un paisano amigo hace muy poco ha encontrado oro en Caraguapata, o sea que las vetas de oro concurren en el Marañón, y es fácil entender que en todo el curso del Marañón hayan podido existir lavaderos. Ahora bien, le decía, cuando uno, discúlpenme, voy a parecer caótico, a ver si aterrizamos al final. Cuando uno analiza danzas, y por acá tenemos mucha riqueza de danzas folclóricas, uno va a encontrar explicaciones plausibles a ciertos procesos que se han dado. Uno de ellos es el huanca, ¿no? Uno nunca se explica, bueno, qué significa, qué representa. Uno conversa con los danzantes, con los músicos, con los marqueros. Usted nos decía que es la danza más guerrera, ¿no? Absolutamente. Más guerrera que las otras danzas. Totalmente guerrera. Está alguna violencia contenida que se desborda en el yaguarmayo o en el yaguarmastay. ¿Qué pasa? Nadie sabe dar una explicación de qué significa, ni siquiera cada uno de los movimientos que ejecutan los bailantes, ese caminar permanente, esa transhumancia, ¿no? Ir de un lugar a otro, punto. Hace poco, por una casualidad, alcancé a ver un vídeo de una danza, de una escenificación de la captura del Inca, al estilo de las provincias norteñas de Lima, Canta, Huarochirí, Huaral, ¿no? Que tienen también la misma tradición,
que son las mismas payas efectuadas en las mismas fechas que las nuestras. No hay que confundir con las otras payas de la provincia norteña de Lima que bailan para Navidad. Es eso, otra cosa. Entonces, viendo eso, conversando con varios colegas, me llamó la atención cómo significan ciertamente, hay un Atahualpa, hay un Felipillo, hay unos Pizarros, hay toda una serie de personajes que corresponden a la tradicionalidad nuestra. Pero habían 3 individuos o 4 que tenían un caminar cansino, y allí les llaman chasquis, con la indumentaria extremadamente parecida a la nuestra, es decir, con los cascabeles cubiertos con visillos y con un caminar de costado, ¿no? Y que tenía exactamente el mismo soporte sonoro que nuestra huanca. O sea, el arpa, 2 violines y la tonada es un 90% la misma. ¿Cuál es el papel de estos llamados chasquis? Es llevar el oro del rescate en esa escenificación de la captura del Inca de Atahualpa. Me conmovió, y eso sí nos da una explicación, como lo propone el estructuralismo, que la cultura está hecha de parches, fogonazos. No sabemos si Guamalí está hecho de fogonazos de Canta o Canta está hecho de fogonazos, de chispazos, de imágenes llatinas. Es posible que esta transhumancia de la que yo le hablaba al comienzo de esta conversación, este intercambio permanente entre personas, elementos culturales, nos lleve a esta visión, ¿no? El estructuralismo plantea que la realidad nuestra está hecho de retazos. El ser humano reconstruye su universo como un bricoler, como un artista que prepara sus cuadros tomando elementos diversos y dispersos, ¿no? Entonces, cuando usted tiene esa convicción, va a encontrar que el huanca posiblemente pueda corresponder a ese sector que no ha sido preponderante, que ha estado excluido del poder, que ha sido marginado, pero que es el soporte, que es el que produce la riqueza, ¿no? Y mire, esos son los procesos que a veces a mí me aturden, porque seguimos teniendo población marginal en el ejercicio del poder, seguimos teniendo población marginal en el goce de los recursos que producimos. Y ahí se aplica la violencia, los fenómenos de la violencia. Bueno, en este caso podría hablarse de un pensamiento universal, que mucho para algunos antropólogos es la cultura maya, azteca, tiahuanaco, que han tenido casi el mismo proceso de desarrollo, pero probablemente no hayan tenido ningún contacto, no se haya tenido un contacto entre esa zona, esa danza de Canta y la danza de aquí, pero hay una representación, ¿no? Un pensamiento, una vivencia que podría ser universal. Miren, no crea tanto, yo coincido con usted en algo. Universal es la exclusión, la discriminación y la exacción de sectores mayoritarios para que existan sectores minoritarios ricos. O sea, sin un sector mayoritario pobre no puede existir un sector minoritario rico. Partamos de eso. Pero que no haya existido comunicación entre los mayas, aztecas, los americanos, sudamericanos, yo lo dificulto. Son 10.000 años, por el amor de Dios. 10.000 años de transhumancia, 10.000 años de comunicación. No me digan pues que los chimuno llegaron a Yata. Ahí está el huaco que tiene un profesor de acá de Yata, que lo encontraron en San Miguel de Queros, que es absolutamente chincha. Ya está. Influencia. Claro. Ahora, un Estado, una cultura, un grupo humano no es poderoso porque haya sido autárquico. Por lo tanto, entonces, no hay un pensamiento universal así, pues, unificador, digamos. Pero si lo hay... No hay autenticidad absoluta. No, por favor, y cuanto más inauténtico, entre comillas, es una cultura, más poderoso es. ¿Por qué? Porque está acumulando conocimientos que no necesariamente los ha desarrollado. Eso fueron los incas. La suma de logros locales, regionales, eso fue Roma, perdón. Roma acumuló conocimiento y experiencias de muchas poblaciones, ¿no? Entonces, en ese mismo contexto, sí, los Yaro fueron eso. No olvidemos que los Yaro no tienen como cultura, como grupo étnico, origen absolutamente guanuqueño ni ancachino. Vienen es un híbrido. No, son puneños.
collavinos venidos acá, como Mi'kmaq, no lo sé, pues dentro de la expansión esta del medio tardío, del horizonte medio, ¿no? De lo que llamamos horizonte medio de la cultura Wari Tiahuanaco, fue un grupo de Tiahuanaco que se asentó en esta zona y desarrolló toda la experiencia, la gama ganadera que tenían ellos en Collao. Bueno, para otra vez nuevamente un poco para los temas, hay tanta información, sí, tanta información, pero decíamos también el adelanto que es importante conocer la relevancia, no sé si la importancia, la connotación, un poco ver en contexto estos tres grandes movimientos con una lectura suya de antropólogo. Bueno, ya hablamos de Juana Moreno, 1777, 3 años después de Tupac Amaru, 1780. ¿Cuáles son las diferencias, similitudes y las importancias? Bueno, y finalmente pues el otro gran movimiento en el que también participó aquí en el movimiento libertario de Simón Bolívar, pues con cabeza de ganado, 4.000 cabezas de ganado, creo, claro, algo más, con la de la Virgen del Carmen. Entonces ya te ha tenido una participación directa en estos tres grandes movimientos, pero con actores distintos de repente y con connotaciones también algo diferentes. Las connotaciones son diferentes, pero lo interesante es, le decía fuera de micrófonos en una conversación, el movimiento de Juana Moreno fue eso, local, por una disputa entre núcleos de poder, pero que congregó dentro de sus participantes gente de todos los estamentos sociales. Uno. La diferencia con el movimiento de 1780, Tupac Amaru, es que fue absolutamente indio, exclusivamente indio. Puramente indio. Puramente indio, es más, muerte a todos los chapetones, ¿no? O sea, muerte a todos los blancos, no diferenciaban local, criollo, venido de España, no, tenían que reconstruir el imperio. Por eso es que José Gabriel Condorcanqui asume pues la denominación Tupac Amaru II. O sea, estamos recomponiendo el imperio, punto. Y lo tercero fue en los movimientos más posteriores que tienen, oh maravilla, la misma connotación y la misma conformación que el movimiento de Juana Moreno. El valor del movimiento de Juana Moreno está allí, ¿no? El valor de Juana Moreno es en haberse adelantado a una época, en haber confluido grupos poblacionales bajo un mismo ideal, aun cuando esto no pudiera haberse materializado y aun cuando no tuvieran una propuesta política viable. Eran 1777, aplicación de unas leyes injustas, una ruptura del status quo del sistema productivo, una redirección de los remanentes del sistema productivo. Entonces era más auténtico, más ingenuo, si se cabe la expresión, en materia de propuesta política, ¿no? Lo matamos al corregidor y se acabó. Quedamos libres. ¿Libres de qué? ¿No? ¿Libres de quién? No respondían a esas preguntas. Pero es interesante por esos otros elementos que tienen, y me parece que ¿quién libertó finalmente, quién independizó al Perú? ¿Los indios o los criollos? Los criollos, porque ellos fueron los únicos capaces de liderar una propuesta política viable, ¿no? Viable en el Perú, pero no los sectores criollos, como podría entenderse, porque, una cosa es la propuesta sanmartiniana, que hablaba de fundar o refundar una generación de reyes y monarcas ligados a la realeza europea, traer un príncipe que reinase acá, criollo o monárquico, si se cabe la expresión. Y otra fue la propuesta que venció en Sudamérica, la propuesta bolivariana de fundar una república, fundar una democracia, porque ya estamos hablando de la reforma capitalista, libertad, fraternidad, igualdad, que hasta ahora nos siguen engañando, ¿no? Porque, claro, porque la ciencia y la ciencia, la libertad y la igualdad y la fraternidad lo que nos prometió, que nos ha prometido, porque la reforma francesa nos promete eso: libertad, fraternidad, igualdad. ¿Qué hemos logrado? Ninguno de esos tres elementos. Seguimos teniendo desigualdad, no somos fraternos y absolutamente no somos libres. Es una utopía. Correcto. Por eso las corrientes posmodernas reconocen, ¿no?, que la modernidad ha fracasado y la ciencia ha fracasado,
porque la ciencia nos promete eso, ¿no? Que tengamos una vida plena, libre, justa, igualitaria. Y en Yata podemos ver que seguimos teniendo, oh maravilla, en Morca, sectores excluidos, sectores no empoderados, ni política, ni social, ni económicamente, de su propia realidad. Por eso los atisbos y las explosiones de violencia, ¿no? Seguimos en lo mismo, porque tenemos poblaciones sojuzgadas, poblaciones excluidas de dos cosas: de una redistribución más equitativa de la riqueza que producimos y del ejercicio del poder. Bueno, casi todos los temas que hemos anunciado ya hemos compartido grandes rasgos, como decíamos, ¿no? Este es todo lo que hemos conversado, la parte de información que usted tiene tranquilamente. No tenía que leer una enciclopedia de 300, 400 páginas, pues son datos, informaciones básicas. Sobre eso hay todo un desarrollo de ideas, en realidad, que no podemos agotar en un programa, pues, en este espacio antropólogo. Dos cosas quedan pendientes de lo que hemos anunciado. Bueno, el testamento de Juana Moreno, la importancia del testamento de Juana Moreno y la Virgen del Carmen. El testamento de Juana Moreno está ligado a la Virgen del Carmen, la Virgen del Carmen está ligada en gran parte a Juana, a la historia de Yata, Juana Moreno. Dos cosas importantes ahí. Sí, a ver, dos cosas. Lo primero, la referencia que yo he podido encontrar sobre la imagen de la Virgen del Carmen está en la actuación de Vidurrizaga, ¿no? Del remensurador, cuando la comunidad compra terrenos, pastales, etcétera, 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 para la pastura de los ganados que correspondían a la comunidad, de cuyas rentas pagaban al sacerdote de Yata 2 misas semanales, una para la Virgen del Carmen y otra para el Señor de la Exaltación, ¿no? Y 2 festividades anuales. Ahí yo tengo la primera referencia, estoy hablando de 1750 para atrás. Ahora, ¿qué pasa con el testamento de Juana Moreno? El testamento de Juana Moreno ha sido encontrado por el amigo Augusto Condor Janampa, docente de Juana Moreno. De Marcos Durán Martel de Huánuco. Ese expediente él lo ha encontrado cuando el repositorio de Cerro de Pasco estaba en Huánuco. Ahora, lamentablemente, ese repositorio ya se ha ido donde le corresponde, a Cerro de Pasco, se lo han devuelto. Pero en ese interín él tuvo la feliz circunstancia de encontrar el testamento de Juana Moreno, que son varios escritos, porque Juana Moreno ya en rigor mortis llama a su cuñado Manuel Caballero, ¿no? Y le encarga una serie de acciones que desarrollar. Y Juana Moreno fallece, pues rica. Entonces, cuando ya fallece, Manuel Caballero vuelve a la notaría y establece otra escritura pública en cumplimiento de los encargos que le hace Juana Moreno. Entre ellos, entre varias cosas, obsequiar un par de pendientes de oro, aretes de oro, a la Virgen Dolorosa de Yata. Otro par de pendientes de oro a la Virgen del Carmen de la Iglesia Matriz de Yata. La construcción de una media luna de plata que debe acompañar a la Virgen permanente. Deja una serie de elementos, algunos graciosos, ¿no? Su bacín de oro, su jáquima de plata, un poncho de lana de vicuña y varias minas para sus hermanos, tanto para los Moreno Rojas, tanto para los González Rojas, ¿no? Entonces, varias minas, ¿eh? Estoy hablando de un poder económico muy fuerte, y eso sí puede haber significado una revitalización de la fe en la Virgen en estos sectores. Luego, otra de las Moreno, ya 1800 y algo, obsequia unas vacas para el culto de la Virgen del Carmen, las vacas que estaban pastando en Jircacancha, ¿no? Entonces, Virgen del Carmen y el testamento de Juana Moreno están muy ligados, y habría que ver la repercusión real, ¿no?, de Manuel Caballero y toda su genealogía, que me parece posteriormente se asientan en esta zona. Hurgar, conocer de estas propiedades, de estas tenencias, si obran, ¿no? Si obran, bueno, en la media luna, como una cuestión, ¿no? La media luna, que es... Me parece que lo simbólico, don Carlos, porque acá
que está, no interesa. Ahí está la media luna, ¿no? Sí, la imagen de la Virgen. Es posible que sea no una será réplica. de plata, pero es posible que sea una la réplica. representación simbólica, ¿no? No, es posible que sea una réplica, pero lo importante es lo simbólico, ¿no? Yo creo que de los avalorios que tiene la Virgen del Carmen, lo interesante es lo simbólico. La tradición nos dice, los cuentos nos dicen que tiene una vaquita, tiene un bastón de mando, tiene un látigo. El niño maneja un látigo, que es un fuete, que es el mismo fuete que usan los negritos en Huancavelica. ¿Se dan cuenta? Es el mismo látigo, el mismo fuete que usan los negritos en Huancavelica, en honor al látigo que usa el niño en Huancavelica, el niño Jesús, y bailan para Navidad. O sea, es lo simbólico acá lo interesante, ¿no? Ahora, sí, pues, Juana Moreno está dentro de una nube de tradición, una nube oscura, no siempre develable, pero habría que historiarla. Las poblaciones como Yata no merecen tener su proceso explicado a través de líneas de tradición, merece tener una historia más científica, explicada y hurgada en documentos, en lo que los historiadores llaman fuentes, ¿no? Fuentes fiables y confiables. Fiables y confiables, ¿no? Eso es la idea. Ahora, ¿qué hacer? Y discúlpeme que me salga por mi lado, pero yo creo que lo importante acá no es narrar qué pasó o narrar cómo ocurrieron los hechos. Eso pertenece a la historia. Eso ya no es modificable ni criticable siquiera. Acá lo que nos interesa es cuestionar nuestra propia vida, cuestionar nuestro ahora, cómo es que seguimos con los mismos márgenes de relaciones entre las personas en la vida cotidiana, cuáles son esos matrices que siguen marcando nuestro diario actuar. Somos excluidos, somos discriminados, somos sacados del ejercicio del poder directo. Se está haciendo una equitativa distribución de la riqueza que producimos en la zona ahora. ¿Y a qué se debe si no se está haciendo esto, ¿no? ¿A qué se debe si no tenemos una vida plena? ¿Por qué podemos explicar esas explosiones de violencia que se han dado últimamente en nuestro territorio? Me asusto de pensar cómo ocurrió esa matanza de 21 personas de un mismo grupo familiar en Queropata. Terrible. Ahí está la punta del iceberg de cómo es que toda la situación de violencia, quemaron, ¿no? a 3 o 4 ladronzuelos, delincuentes, no lo sé, en Leonpampa hace poco por hurtar el oro a los lavadoros. Y no es un hecho simple, ¿verdad? Es complejo, que presta una explicación, ¿no? Ahora, en realidad es un fenómeno complejo. No me voy a pronunciar más porque pertenece a una cotidianeidad. Las explosiones de violencia que se están dando ahora frente a los peajes. Vecino, bueno, en el caso de los peajes, ¿no? Claro. ¿Cómo es posible? Si, ahí está clarito, ahí está claro, peajes, ¿no? Ahí está clarísimo. ¿Cómo pagan los más pobres y no los que más tienen? ¿Cómo los obligamos? ¿Los estamos excluyendo? ¿Somos abusivos con el ejercicio del poder? ¿Exaccionamos más al que menos tiene? Al que menos tiene. Por eso es importante explicar estos procesos que nos pueden dar luces a nuestro comportamiento actual, porque lo que interesa es el hombre actual, ¿no? No podemos... pero entendemos el hombre actual a partir de entender también todo esto, porque si no tendría sentido, ni la antropología, ni la historia, ni la arqueología, ¿no? Don Carlos, lo importante es... Es el fundamento, en realidad. Pues. Ahí está lo importante nadie ama lo que no conoce. Lo importante es reconocer una pregunta, ¿no? ¿Por qué actuamos como actuamos? Pero en presente, no en pasado. ¿Por qué actuaron como actuaron? No. ¿Por qué actuamos nosotros en el modo en que lo venimos haciendo? Es la pregunta que se va a responder todas las disciplinas que tienen pretensión de ser ciencia social: psicología, antropología, arqueología, historia, pedagogía, derecho, trabajo social, etcétera. Y todas todo en resumen confluir, pero a establecer, claro. Usted no respondía, pues, todo en resumen es, desde la visión antropológica, es cultural. Nada tiene que ver, no es genético, no está en los memes, no está en los testes, no tenemos las 7 inteligencias. Es cultural, absolutamente cultural. Absolutamente condicionamiento, absolutamente. 100% pero social, don Carlos, cultural. Mire, la evidencia etnográfica nos demuestra. Yo hasta ahora sigo teniendo, por ejemplo, a modo de broma,
Mis dificultades con el conductismo como teoría que explique el cómo aprende el ser humano. ¿Es viable o no? Corea del Norte nos ha demostrado que es absolutamente viable y es un país poderosísimo. ¿Por qué? Porque está basado su funcionamiento sociológico en el conductismo. ¿Nosotros qué? ¿Podríamos iniciar una experiencia de conductismo en un caserío nuestro? ¿Qué tendríamos en 20 años? Una población que sepa hacer y que haga lo que sabe que debe hacer, orden y disciplina, que es mucho de lo que nos falta en Yata, por ejemplo. Pero el sistema educativo nos da eso. Ahora, cuestionarnos eso es lo importante. ¿Qué tan conductistas eran los pre-incas? ¿Qué tan conductistas eran estos curacas nuestros? ¿Qué tan conductista fue lo inca? Si usted ve el derecho incario, ¿no? por diversos investigadores, va a encontrar que era orden y disciplina, ¿no? Que es mucho de lo que nos falta ahora. ¿Qué cosa propiciamos? Desorden e indisciplina. Propiciamos eso, patrocinamos el desorden y la indisciplina. La cultura del desorden y la indisciplina. Claro, porque en el desorden está la coima, pues. Queda claro, ¿no? Queda claro con los sistemas de adquisiciones que se han venido utilizando hasta la década pasada. Parece que ahora estamos en un punto de quiebre, que no es peruano, por favor, no es peruano. No es patrimonio peruano. No, esto apareció en Francia hace 5 o 7 años, cuando descubrieron los negociados que tenían los ciertos concejales sobre ciertas prebendas y construcción de obra pública en Francia. Y de ahí para en adelante, pues el mundo quiere dar un punto de inflexión y dejar la cultura de la coima para un lado, bueno, ¿no? No hablemos de Odre, que ese es otro. Porque de eso estamos hablando. Pero ya no se hace tiempo, Nacimos, para adentrarnos y explicar un poco más todo el fenómeno político, en realidad, en base al tema de la corrupción, que es otro tema. Pero habrá oportunidad de antropólogo, habrá oportunidad para conversar. Bueno, agradecerle por su presencia en nuestro programa. Es una pequeña introducción, en realidad, de la información que usted tiene. Y la gran pregunta es, bueno, ¿cómo están los avances en investigación? Pues estos datos están siendo sistematizados. Usted nos decía, tiene 2 grandes deudas. El tema de Juana Moreno, pues una historia no basada en tradiciones, sino en fuentes confiables y fiables. El otro tema es la historia de Yata a partir de esta lectura. Mire, ciertamente yo debo reconocer 2 deudas grandes con mi Yata querida. Las personas debemos desarrollar y dejar un rastro en nuestras vidas, justificar para qué hemos estado, para qué nacimos, y en ese sentido yo reconozco esas 2 deudas. Una es una historia basada en documentos fiables, confiables, que pretendan no tener motivaciones personales, familiares o de líneas de interés económico. Desperjuicio de estas absolutamente. También. Por un lado. Y lo otro es Juana Moreno. Juana Moreno tiene una connotación muy interesante desde lo social, desde lo político, desde lo administrativo, que no ha sido debidamente merituada por quienes se han ocupado de ella. Esperemos que en un futuro cercano pueda aterrizar en algo. Las investigaciones que no siempre son fáciles, no siempre son cómodas, sí las mantengo. Siempre procuro darme un tiempito, procuro darme un espacio en la vida cotidiana, porque también pues hay obligaciones que atender. La investigación, le decía, no remunera la propia realización de la investigación y menos la publicación de las investigaciones que uno pueda haber obtenido. Pero en fin, hay que darle tiempo al tiempo. Pero sí reconozco ahora, aquí, hoy día, esas 2 grandes deudas, ¿no? Que espero saldarlas antes de que, bueno, alguien me llame por allá arriba o por allá abajo, no lo sé, alguien que me sustraiga de esta vida, pero espero cumplir con esas 2 grandes deudas, esas 2 afectos que me llenan, ¿no? Y que justificarían en algo, ojalá, haber pasado por esta vida. Creo que las personas que nos dedicamos a esto, yo me sonrío de algo, malévolamente. Don Guillermo Robles, que mucho le dio a Yata, murió
en Yata envejecido, tal vez olvidado, renegado, no valorado en la dimensión de su claro, obra, ¿no? Entonces me sonrío y digo, bueno, cuando muera José Peña ya se convertirá en hombre bueno. Por ahora sigue siendo el vecino de siempre. No espero ser más. No, yo no pretendo un reconocimiento, una denominación, una popularidad, una fama que no me la merezco todavía. Espero que cuando muera mis deudos puedan aprovechar de esto. Pero es así, esa es una realidad y hay que asumirla, pero las personas debemos ser juzgados por lo que hacemos, no por lo que dejemos de hacer. Bien, es un buen mensaje, un gran mensaje. Bien, antropólogo, nuevamente, pues, muchas gracias, muy amable. Gracias, es un privilegio, es un gusto, un placer gracias. Enorme conversar con usted por radio y también las conversaciones que tenemos. Te pido una disculpa igual a tu público oyente, lo caótico de nuestra conversación. Ha sido... No creo que no. Ha tenido un hilo, ha tenido una matriz, por lo menos, cronológicamente. En lo personal me ha parecido esquizofrénico, porque por momento parecía que perdíamos contacto con la temática, pero en fin, son gajes del tiempo de la radio. Gracias, Carlos, y para cuando ustedes crean que pueda ser interesante una conversación conmigo, siempre dispuesto. Gracias, antropólogo, muy amable por esta presencia, por este tiempo, y agradecimiento pues por compartir estos datos, esta información muy importante. Y como decíamos al inicio de nuestro programa, pues el antropólogo José Peña Ortega, desde nuestra perspectiva, pues tiene mucha información, valiosa información, por algo, pues, ¿no? Más de 30 años dedicado a recopilar datos, información, hurgar en las bibliotecas, adentrarse en los registros históricos, antropológicos, arqueológicos, toda una tarea importante, titánica, y que como los grandes hombres y las grandes obras, pues cuyo resultado seguramente va a ir presentándose en los próximos años. Hasta la fecha hay abundante producción literaria trabajada, presentada, publicada por el antropólogo José Peña Ortega. Los aportes son muy importantes, decíamos. Hay ilustres yatinos, hay grandes hombres yatinos que triunfan pues en escenarios nacionales, internacionales, que merecen un reconocimiento especial en su campo. Así como ellos, pues, José Peña Ortega no solamente dedica al trabajo académico en Lima, en la universidad, en los estudios de maestría y doctorado, sino que le dedica el tiempo necesario, el espacio, el recurso necesario para ver a Yata, preocupado por dar estos datos, brindar esta información, que es un mérito, que es un trabajo que merece pues, ya un reconocimiento especial. Y seguro, ya apocalípticamente podemos decir que con estos aportes, que esperamos que sea muy pronto, con estos aportes de Juana Morey y de Yata, seguramente va a ser la consolidación de su producción, de su trabajo, de su tiempo, de dedicación y de su esfuerzo. En algún momento pues injustamente maltratado aquí, ya el tiempo da la razón, y además de repente por algunas personas que no llegan ni siquiera a nivel personal, pues maltratado injustamente, pero su obra, su producción, su familia lo reivindica, los amigos también entre comillas, que de repente y eso también, pero que lo conocemos, valoramos el esfuerzo, sabremos reconocer pues la producción, el mejor aporte para el conocimiento. Datos están por ahí, falta investigar, y una de las personas que dedica tiempo, esfuerzo a este tema es el antropólogo José Peña Ortega. Las felicitaciones del caso, y hacemos voto para que siga este esfuerzo en este trabajo, y tener muy pronto pues estos libros, estas publicaciones, estos documentos que van a ser muy valiosos y van a quedar pues, así como la obra de José Barayanos, o Historia de Huánuco, como de Guillermo Robles, también parte de nuestra historia distrital y provincial, sus esbozos geohistóricos, está pendiente ya como proceso, como fenómeno, como dato, sino como análisis de todo un trabajo más holístico, más integrador de estas etapas muy importantes de Yata, desde prehispánica, desde la
pre-Inca y todo el periodo pues hasta la actualidad. Por ello, importante para nosotros, importante esta conversación para los jóvenes, para los estudiantes, que seguramente a modo de motivación con estos datos, buscar más bibliografía, solamente es despertarles una pequeña curiosidad, sobre todo en los jóvenes, de seguir conociendo más, hurgando más, leyendo más, revisando más sobre estos datos, de estos registros, a modo de lectura, a modo de biblioteca, de registros, de conocimiento, de manejo de información, de ilustración. Entendemos que el antropólogo José Peña Ortega pues tiene mucha documentación. Como decíamos en el estudio, pues hay mucha gente que es prácticamente una biblioteca andante, tiene datos, información muy valiosa, y eso es un mérito. Y es un resultado de un trabajo, de un esfuerzo de años, 20, 30, 40, 50 años para la consolidación de toda una obra. Bien, amigos oyentes, para nosotros ha sido un gusto tener este diálogo, esta entrevista con esta información muy importante, que no es de un año, es de toda una vida, es de todo un proceso, estos datos, esta información, que no lo va a encontrar en un libro solo, en un libro que realmente lo publique, pues son datos que están ahí, de repente desperdigados, por ahí, perdidos en algunos casos, en algunos archivos, pero gracias pues a investigadores de la talla de José Peña Ortega, logramos juntarlo, sistematizarlo y sobre todo presentarlo en un programa pequeño, simple, un espacio reducido que es nuestro programa periodístico. Sí. Bueno, llegamos a la parte final, amigos oyentes, nos despedimos y lo hacemos como siempre de esta manera. 17 de enero del año 2000, 17 años del buen servicio al ciudadano. Estos son nuestros titulares en el cierre de la presente edición informativa. El destacado antropólogo José Peña Ortega, quien por más de 30 años viene investigando nuestra realidad local, en esta edición nos presentó parte del proceso histórico de Yata. ¿Cuál es la importancia de la tesis que el último curaca prehispánico vivió en el hoy Casé de Huancabamba, que habría sido la capital, dicho Huánuco Janán? ¿Qué papel cumplió las minas de oro de Chuquibamba, que tienen una antigüedad prehispánica en los principales acontecimientos políticos, sociales y religiosos de Yata? Hoy lo hemos compartido. Además, el antropólogo José Peña Ortega, destacado docente de la Universidad Nacional Federico Villarreal con estudios de maestría y doctorado, nos planteó el origen y el significado de otros movimientos sociales más importantes de los últimos 250 años: Juana Moreno en 1777, Túpac Amaru en 1780 y Simón Bolívar en 1821. El testamento de Juana Moreno, el papel de la Virgen del Carmen en la historia de Yata y la violencia como fenómeno social son, entre otros temas, los aspectos que hoy hemos abordado con nuestro invitado especial. Amigos oyentes, así llegamos a la parte final de nuestro programa, una edición que obviamente ha sido grabado y grabable. Pues esta edición está compuesta con datos, registros, mucha información de muchos estudiantes que buscan datos, buscan información, y a partir de esta conversación, de estos diálogos, también permite pues compartir información a modo solamente de hincapié de los estudiantes, para que ellos sigan el proceso de investigación. Hay mucho que investigar, hay mucho que compartir, hay mucho que publicar, hay mucho que hurgar en los archivos, en los datos, en los registros, y ahí están pues personajes, investigadores y profesionales de la talla de don José Wilder Peña Ortega. Amigos oyentes, muchas gracias por su amable sintonía, por habernos soportado por más de 60, casi 70 minutos. Les agradecemos a ustedes por su paciencia, su tolerancia, su entendimiento, su comprensión y la valoración a nuestro invitado de esta mañana. Ya viene el señor Juan Velázquez Melgarejo, viene por el espacio, otro gran programa, el espacio Sembrando, a nombre de nuestro gerente propietario de la radio, Wilfredo Caqui Padilla, y Adila Sánchez Ocaña, de la administración, don Alejandro Caqui Rojas, como paz, propietario fundador de emisora San Juan. A partir de marzo vienen grandes novedades en esta importante emisora, ya con presencia a nivel provincial. Hasta el día de mañana.